Hola, muy buenas. Bienvenidos a Politicida Podcast. Hoy en día miércoles 3 de mayo del año 2023. Ya llevamos unos días sin grabar el podcast. La verdad que lo que está ocurriendo en Chile en este gobierno de Gabriel Boric no es muy... O sea, se va repitiendo la misma escena. Un gobierno que se está desplomando, un gobierno que no gobierna, hechos de violencia que se van haciendo cada vez más. Lo empezamos a normalizar, que vemos una inacción del gobierno. Vemos como la crisis económica empieza a pegar fuerte, a pegar cada día más fuerte en el país. Y también escuchamos voces de gente que, pero si Chile no está tan mal. Nos tratan de convencer de que Chile no está tan mal comparado con otros países, que no está tan mal como Argentina, no está tan mal como Nicaragua, y empiezan a hacer una comparación siempre nivelando hacia abajo de lo que somos en este momento, pero no hacen una comparación a lo que éramos hace un par de años, o hace unos 4 años atrás, 5 años, incluso hace 10 años atrás. Todos estamos de acuerdo, podríamos estar de acuerdo de que el país, nosotros nunca hemos sido un país que lo ha tenido todo, que nos faltaban cosas por mejorar. En realidad faltaba un montón de cosas por mejorar. El tema es que después de todo lo que ha sucedido estos últimos 4 años, ¿estamos mejor? ¿Realmente el país está mejor? Yo creo que estamos peor. El país cada día está más deteriorado. La violencia en las calles y la delincuencia cada día es peor. Es sorprendente porque hay barrios que antiguamente había una vida nocturna y ahora no la hay. Los trabajos ya están pensando en cerrar más temprano porque es muy peligroso. Pasar por ciertos lugares que antes era normal, ya uno lo evita. Entonces, ¿quién puede pensar de que el país está mejor? Las ciudades están deterioradas, están horriblemente mal cuidadas. Nos hemos acostumbrado a no ver la belleza de nuestra arquitectura, y tienen que venir personajes de afuera a decirnos, qué bonita la ciudad. O tienen que venir a decirnos, oye, yo vine hace 10 años y no estaba así la ciudad. Entonces, nos hemos acostumbrado, el chileno se ha acostumbrado al deterioro de su entorno. Entonces, ante la pasividad del gobierno, donde vemos que no hay gobierno, por más que me digan, no, pero es que el presidente está ahí y le habla al país en cadena nacional y dice esto otro. Puede decir lo que quiera, pero el presidente no sirve para nada. Es cosa de ver los medios de prensa y ver cómo desde el mismo gobierno salen minutas que dicen que al presidente hay que sacarlo de la primera línea. Y hay que tenerlo en temas más bien que no tengan que ver con orden público, que no tengan que ver con la delincuencia, que no tengan que ver con temas fuertes, porque el presidente no sirve para nada. Si esa es la realidad, el presidente no sirve como imagen para nada, para ningún tema importante del país. Empieza a ser un tipo que después del estallido social, Sebastián Piñera ya no servía para nada. Así es Gabriel Boric, después el triunfo del rechazo, no ha servido para nada. Sus asesores intentan sacarlo de la primera línea, y la persona que recibe todos los golpes es la Carolina Toá, que resiste a un Mario Marcel que envalentonado, que a pesar de que hay una crisis económica, sigue diciendo que pareciera que en Chile hay algunos desesperados por decir que en Chile hay crisis, o que en el país hay crisis, como no queriendo ver la realidad. O sea, el tipo se ha vuelto
majadero, engreído, y ha querido falsear la realidad. Eso es lo que estamos viendo. Ha querido tapar el sol con un dedo. Y la verdad que la crisis la estamos viendo con la inflación. Estamos viendo precios que los terraplanistas económicos que hay en redes sociales dicen que es culpa de los empresarios, que es culpa del sistema económico, y la verdad que no es eso. Es el mal manejo de la economía que tiene hace varios años el país así. Y en realidad hacen comparaciones con Argentina, cuando Argentina lleva no años, lleva décadas con una economía desplomada, donde todo está muy caro. El sueldo mínimo infinitamente, o sea, muy inferior al sueldo mínimo chileno. Entonces hay diferencias súper fácil de comprobar. La moneda argentina, el peso chileno, vale muchas veces más que el peso argentino. Y esa es una cuestión que la misma gente que sigue al gobierno no quiere darse cuenta y trata de culpar siempre a otros. Nunca la culpa la tiene el gobierno, nunca la culpa la tiene Boric, nunca la culpa la tiene Marcel. Siempre la culpa es de otro. O es la derecha, que es cansino. Cuando está en el gobierno un gobierno de derecha, que le echa la culpa a la izquierda. Y después cuando hay un gobierno de izquierda, culpa a la derecha. O sea, siempre estos tipos, en política, derecha e izquierda, se dedican a culpar al otro de lo que ellos no son capaces de hacer. Y ahí es cuando deberíamos los chilenos preguntarnos, bueno, entonces ¿para qué se tiran a gobernar si no saben? No van a culpar todos van a estar los 4 años culpando al otro. Entonces es una cuestión que ya aburre y es impresionante como barajan e intentan inventar excusas para no hacer lo que tienen que hacer, que es gobernar el país, hacerlo de manera creíble. Pero no es lo que estamos viendo. Lo que estamos viendo es que ya el presidente lo tienen en un segundo orden. Lo tienen haciendo puras cosas que son irrelevantes, ¿eh? Alguno me podrá decir, pero ¿cómo eres así tan tajante? Si el presidente está con los niños. Siempre al presidente le intentan involucrar con niños, en el sentido de hacer política solamente con cosas positivas, cosas livianitas. Ahora acaba de salir de nuevo con niños. Entonces es una cuestión bajadera que empieza a cansar y empieza ya a ser una cuestión que no resulta. Le puede haber resultado una vez, pero la gente ya se da cuenta que esto es una estrategia política para intentar mejorar un poquito la imagen del presidente, que se queda pegado en la misma aprobación presidencial. Y empezamos a tener un presidente que los últimos 2 años de Piñera, el presidente era irrelevante, no marcaba pauta, él intentaba tener protagonismo, y la verdad que al final de su último año de gobierno se dieron cuenta que el presidente era mejor tenerlo en segunda línea, que era mejor que no tuviera mucha exposición, porque lo único que hacía era aumentar las ansiedades del país y la mala onda que él generaba. Le afectaba al país y al gobierno en su conjunto. Y esto es lo mismo que estamos viendo con Gabriel Boric. Gabriel Boric, cada vez que aparece, aumenta las ansiedades del país, genera rechazo, y todos estamos hablando de las tonteras que hace el presidente, de que se enoja con periodistas, que lo insulta, que se molesta por las preguntas, y siempre está generando algo que no tiene nada, que lo que él habla como en materia pública, en alguna ley o lo que sea, da lo mismo, porque nos terminamos fijando en las tonteras o en
en su desequilibrio. En eso nos terminamos fijando todos porque al final es irrelevante lo que dice o lo que quiera decir. No tiene poder de convencimiento. La misma crítica que yo lo hago a Boric como una imagen presidencial que no sirve para nada, yo se la hice a Sebastián Piñera. Entonces, que alguien me venga a decir que que este tipo solamente ataca a Boric, no es así. Así que las críticas que alguien me pueda hacer de que este tipo, el Luis que solamente se lo lleva criticando a Boric, mentira. Yo nunca creí que Sebastián Piñera iba a ser un buen presidente. Y tampoco creí que Boric iba a poder arreglar el forro que teníamos después del estallido social. Siempre creí y pensé de que Boric lo único que iba a hacer iba a aumentar esa ansiedad, que iba a aumentar la crisis y que no tenía capacidad de gobernabilidad. No solamente por él, sino por el mix que está hecho este gobierno. Un gobierno de minoría que la verdad no tiene por dónde poder manejar toda la serie de temas que tiene Chile en este momento. Porque cada gobierno, cada año que va pasando, el deterioro, el problema del país va aumentando en todos los temas. En todos los temas el problema es peor. Y cada día se está haciendo más difícil arreglar ese problema. De hecho, yo no creo que los problemas del país o la crisis que tiene Chile se vaya a arreglar en un solo gobierno. Si eso es lo grave. Antes, hace un gobierno o dos gobiernos atrás, podríamos decir de que un buen gobierno, un gobierno que se dedicara a hacer lo que hay que hacer, y que no agitara pasiones, que no agitara a la derecha, que no agitara a la izquierda, que no fuera violento en el sentido de quererse meter en la cama a los chilenos como Kast, que agitara a su derecha en contra de su izquierda y viceversa, con Boric agitando su izquierda contra la derecha. Siempre creí hace 2 gobiernos atrás que eso se podía solucionar en un solo gobierno y que se pudiera hacer una nueva estrategia. Pero yo creo que ahora ya con un solo gobierno esto no se arregla. Yo creo que esto merece un esfuerzo, o sea, lo que hay que hacer es un esfuerzo aún mayor. Y eso es lo grave porque estamos en una crisis que no tiene para cuándo terminar. Yo no veo gente que se quiera poner de acuerdo. Veo pura gente que quiere su carguito. Tanto en la derecha como en la izquierda quieren carguitos. Nadie tiene un proyecto país que diga, mira, ¿sabéis qué? Dejémonos esto es una crisis muy severa, está afectando muy grave a los chilenos, así que conversemos, llegamos a un acuerdo y echémosla para adelante y démonos la mano y levantemos el país. Nadie está en esa, todos están en la cosa chica, en el carguito. Quiero ser diputado, quiero ser senador, quiero estar en un ministerio, quiero ser subsecretario. Todos quieren llevarle un maletín y los militantes quieren llevarle el maletín al subsecretario. Así estamos, así está el país. Estamos metidos en una especie de burocracia, o sea, que todos quieren meterse en la burocracia fiscal, y nadie quiere arreglar el forro que tenemos. Cada día nos estamos pareciendo más a la política argentina, que los tipos lo único que desean es una peguita en el Estado. Y si no quieres tener si esa persona no se mete con una peguita en el Estado, te hace asesoría al Estado, o le hace asesoría privado, o quieren poner que estuvieron en un carguito en el Estado para después tener un puesto en un directorio. Entonces todo eso, si eso sirve para algo, para el país no sirve para nada. La verdad es que no sirve para nada. Y en eso nos hemos llevado durante, ¿cuántos? 15 años en esa lecera. Chile lleva en esa lecera de tipos que lo único que buscan es un carguito o mejorar su currículum trabajando en el Estado para después colocarse ellos. Llevamos en esa tontera unos 16 años en esa lecera. Ocupar el Estado para mejorar el currículum. Eso, así le llamo yo a eso.
a esa estrategia que hemos convertido nuestra democracia. La democracia se ha convertido en eso, en tipos que lo único que quieren es un cargo y profitar de ello, profitar del Estado. Porque para profitar del Estado no es necesario que entre al Estado. Entonces, algunos me podrán decir, sí, es legítimo trabajar en el Estado, ser funcionario. Yo no estoy hablando de los funcionarios públicos o de tipos que legítimamente han estudiado para trabajar en el Estado. Yo estoy hablando de tipos que ven los cargos o las elecciones como una herramienta para mejorar su currículum. Hay candidatos que lo único que se tiran en candidatos es para decir, mira, yo fui candidato, y a ver si pueden entrar en algún cargo. A eso me estoy refiriendo yo. Pero no hay un proyecto país o un proyecto a sus comunidades que tú vayas a decir, mira, esto es interesante. No lo existe. Todos los tipos, se ha demostrado en reportajes de prensa que tanto en derecha como en izquierda, todos ocupan las mismas minutas, todos acceden a la misma asesoría, y los tipos ocupan el mismo asesor o el mismo papel, y la verdad que lo que hacen es financiar a ONG o a fundaciones que la verdad todas están dirigidas por los tipos que los pusieron a ellos ahí en ese lugar. O sea, los republicanos tienen esa acción republicana o ideas republicanas, y todos los tipos le compran la asesoría a esa fundación. Lo mismo pasa en la izquierda con un montón de fundaciones que al final son recaudadoras de plata, bueno. Eso es lo que son. En derecha y izquierda, y hemos convertido nuestra democracia en eso. Una democracia convertida en agencias de empleo, bueno. En eso se convirtió la democracia chilena, en agencias de empleo. Entonces, la verdad que con eso no vamos a llegar a ningún lado. Entonces, si tenemos esa realidad donde nuestra democracia se convirtió ha sido capturada como por especies de agencias de empleo. No, un gobierno como el de Gabriel Boric no iba a mejorar para nada esa situación, porque el gobierno de Gabriel Boric ya ha sido demostrado que más de 60.000 funcionarios nuevos, o sea, la tesis y lo que estoy diciendo se encuentra la mayor razón, o sea, lo que estoy diciendo se está justificando, o sea, el gobierno se transforma en agencia de empleo. Y este gobierno no tiene cómo arreglar el problema del país, no solamente bajo esa lógica, sino, como vuelvo a reiterar, un presidente que se ha convertido en irrelevante y que no convence absolutamente a nadie con las cosas que dice. Y después de decir todo esto, yo les digo que ante el mal manejo del gobierno, esta elección a consejero constitucional se va a convertir en una votación o producto de un problema técnico. Bueno, la elección de consejero se va a convertir en una elección que va a ser para medir un margen en contra del gobierno, o una elección que va a medir el apruebo o un rechazo al gobierno, porque así, no solamente porque sea esta elección o porque esté este gobierno en este momento, sino porque históricamente las elecciones se han convertido en eso. Hay un gobierno que está gobernando y la elección más próxima se convierte en un examen para el gobierno. Y la verdad que no se ve por dónde el gobierno le vaya a ir bien en esta elección. Yo creo que le va a ir más mal de lo que ellos piensan. Y
y la verdad es que este examen no va a ser un duro golpe no para Gabriel Boric, sino para toda la coalición de gobierno, la Prodignidad, más socialismo democrático, como le han llamado. Y yo creo que la elección real, que va a marcar no sé si un antes y un después, porque yo creo que el antes y el después del gobierno ya lo tuvo, que fue el apruebo y el rechazo. Desde que triunfó el rechazo, este gobierno nunca más se levantó, nunca más tuvo el relato, o la verdad que se fue derrotado. Fue un duro golpe, o sea, nunca se pudieron. Ha venido derrota tras derrota, problema tras problema después de la victoria del rechazo y la derrota del apruebo que se había abanderizado el gobierno. Ha sido brutal y esa derrota. Y yo pienso que en diciembre viene en contra y a favor. Creo que la pregunta que se hace después de este Consejo Constitucional y la verdad que yo creo que en contra se va a imponer. Antes, si rechazo se veía difícil que ganara, y habían dudas. Yo creo que en contra parte mejor que el rechazo anterior, parte mejor, porque ahora tenemos a la izquierda, a una izquierda que no está a favor de este proceso, que está desilusionada de este proceso, y tenemos gente en la derecha que también no quiere este proceso. Entonces tenemos mucho más margen a favor de en contra, de lo que había un margen a favor de rechazo. Y como yo lo dije en un podcast anterior, el voto en contra puede ser un nuevo comienzo. Y aquí toda esta gente que viene a decir de que hoy, que cómo se te ocurre votar nulo, cómo se te ocurre perder el voto. La verdad que no es perder el voto nulo puede ser un voto protesta y puede ser muy importante, puede marcar hay en Argentina, cuando el peronismo estaba restringido, estaba prohibido, Perón llamaba a votar nulo, y hay elecciones que alcanzó más del 20% de los votos, entonces mostrando la real fuerza del voto nulo, cuando no te dejaban participar. Aquí puede pasar un fenómeno quizás no tan fuerte, llegar al 20% de los votos, pero llegar a un 10% ya mostraría un descontento de que se puede tener un nuevo comienzo, de que chilenos que están cansados de ser barajados, de ser capturados por partidos políticos, están cansados de ser barajados, cansados de que les vendan la pomada, se puedan levantar bajo una nueva bandera, o más que una bandera, un nuevo movimiento, y dejar de ser capturados por los mismos que nos llevan secuestrando la democracia hace más de 16, casi 20 años. Así que eso, es importante mostrar eso y hacer valer que el voto es lo importante, ir a votar y a demostrar lo que tú sientes, lo que tú piensas. Así que eso es lo importante, amigos. Dicho esto, y como lo dije en el podcast anterior, el voto en contra puede ser un nuevo comienzo, y eso no hay que mirarlo en menos. En este domingo mucha gente va a ir a votar nulo, y la verdad yo también voy a votar nulo. No me representan el proceso completo, a mí no me representa, nunca me representó, y nunca creí que era la forma de construir una nueva constitución. No es la forma. Tú primero tienes que tener gente que se ponga de acuerdo antes de hacer una constitución. No puedes hacer una nueva constitución porque eso se transforma en un problema nuevo.
sacamos con realizar una nueva constitución que nos va a tener peleando por otros 50 años? No tiene sentido. No, y eso como lo expliqué en un podcast anterior, la constitución del 80 ya no es la del 80. Tiene más de 200 reformas y se le sigue reformando. Ya hay una constitución totalmente diferente, que ya tiene una legitimidad, no solamente por la cantidad de años que lleva, sino porque ya cuando fue el apruebo, el rechazo y el rechazo a la propuesta de constitución, solamente el voto rechazo la validó más que esa constitución que fue rechazada. Entonces los chilenos prefieren quedarse con lo que tienen, con lo que tenemos, que con esa nueva constitución. Entonces, ahora que si gana el voto en contra, hay que hacer respetar en las calles ese voto, porque los políticos no lo quieren hacer respetar, quieren tenernos eternamente en este barajeo de nueva constitución. Si gana el voto en contra, hay que salir a la calle a que se respete este mandato del pueblo de Chile, porque no es un mandato con violencia, no es un mandato impuesto. Ellos mismos pusieron las reglas, y si el pueblo de Chile les vota en contra, es un mandato democrático. Ese es el real mandato del pueblo, un mandato democrático, igual como sacamos a Pinochet del gobierno con el voto. Así que eso amigos, un abrazo, y bueno, este domingo voten por quien quiera. Yo no sé si alcanzo a grabar otro podcast de aquí al domingo, pero voten por quien quiera. Yo voy a votar nulo, no me representa este proceso completo, no me interesan los candidatos que hayan. Lo he escuchado, los candidatos, pero la verdad es puro panfleterío. O sea, no hay nada que me llame la atención. Nadie está hablando de la constitución, todos están hablando de pensiones, están hablando de violencia, están hablando de cuestiones. No hay gobierno, por eso hablan de eso. Los candidatos están hablando de la violencia, de la delincuencia, y ellos lo hablan porque no hay gobierno. Si hubiera gobierno, nadie estaría hablando de esas cosas. Un abrazo, nos estamos escuchando. Recuerden compartir el podcast y compartirlo con sus amigos, y eso, la verdad que eso sirve bastante. Un abrazo.